Hola, muy buenas. Después de unas pequeñas vacaciones, pues voy a compartir otra vez sobre la palabra de Dios. Esta vez sería hacer tu voluntad. Es una cosa que realmente me llama la atención, ¿no? Bueno, esta canción se llama Haz tu voluntad y eso es lo que voy a hablar hoy. Dice la palabra de Dios, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Está escrito en Juan 6, versículo 38. Como ejemplo voy a poner que había una gran multitud de personas que estaba ahí delante después de muerto y se estaban todos quejando, ¿no? Poquito antes estaban todos condenados a morir y se estaban quejando todos cuando le hablaron de Dios, diciendo que precisamente él, si él supiera lo que es ser humano, si él supiera lo que es ser odiado por los xenófobos, es decir, por la gente racista, algunos dijeron, bueno, debería de ser negro, y otros dijeron, no, lo peor es ser judío, porque los judíos son los más odiados y los más perseguidos siempre que ha habido en el mundo. Y ciertamente muchísima gente odia al pueblo judío, no sé muy bien por qué, pero en fin, eso es algo que realmente está pasando tanto con la Segunda Guerra Mundial como hoy en día con el mundo islámico y con todo. Y decían que debería de ser traicionado por sus amigos, que fuera vendido como esclavo, que fuera vendido como un paquete, digamos, maltratado, que fuera humillado, que fuera golpeado, que fuera lacerado y que no usara ningún poder como siendo Dios, que no lo usara porque entonces no serviría de nada. Además, eso de que lo maltrataban y le decían y lo insultaban y le escupían, pues que él supiera no maldeciera a ninguno ni tomar venganza, sino que él supiera también perdonarlos con amor. Y así seguía la gente hablando y quejándose delante de la muerte, hasta que por fin no, se hizo un silencio. Todos se callaron. Acababan de reconocer que Dios había venido en este mundo en forma humana, como Cristo Jesús. Y Él realmente pasó por todo eso. Fue odiado, fue maltratado, fue vendido por los amigos, Judas, que trabajaba con Él y que estaba con Él. Fue abandonado por sus amigos en los momentos difíciles y todos acababan de conocer que Cristo Jesús era Dios, que había venido en forma humana. Dios en forma humana. Y claro, y él pasó por todo eso porque tenía que hacer, como varias veces dijo, la voluntad del que lo envió. Él tenía que hacer la voluntad del que le envió. Él no podía hacer su propia voluntad. Él tenía que hacer la voluntad del que lo envió. Y precisamente esto es lo que quiero y que me gustaría compartir con vosotros. Si es que nosotros también hacemos la voluntad del que nos envía, porque realmente Jesús nos envía como cordero en medio de lobos para poder testificar, predicar de la palabra y poder estar con todos mostrándole el camino de la salvación. Nosotros tenemos que servir al que nos envió, al que nos envía. Y por supuesto que muchas veces es muy difícil pues, poder encontrar el camino que nos lleva, el camino que nos va a llevar precisamente a hacer la voluntad.
Pero todo eso lo que requiere es lo que hacía muchas veces Jesús. Sí, tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Jesús, pues cuando uno lee, pues está viendo que la mayoría de las veces se retiraba solo a orar, a buscar de la presencia de Dios. Es como si fuera una evasión que él tenía para ver cuál era el propósito que tenía que hacer al día siguiente o en ese momento. Y la verdad que Dios no es que haya abandonado el cielo y se haya metido en Cristo, no, porque Dios lo es, todo en todo, lo llena todo en todo, y Él puede estar en mí como puede estar en ti. No es que Dios esté embotellado en mí, ni esté embotellado en ti, sino que Dios lo llena todo en todo. Y Dios se encarnó, pero seguía llenándolo todo en todo. No vayamos a decir que Dios se metió en Jesús y quedó embotellado y ya abandonó el cielo y abandonó todo. No, no. Él es omnipresente. Y y sabemos que Dios es omnipresente, sabemos que Él lo llena todo en todo. Llenó a Cristo, pero no terminó de abandonar el cielo donde Él reina, sino que Él lo llena todo en todo. Y Él en esos momentos podía ver qué es lo que tenía que hacer al día siguiente en ese momento. Por eso no es extraño de ver cuando Él iba a algún lugar, cuando sanaba a la gente o cuando tenía que ir a la sinagoga a predicar y decir que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, cuando Él pudo resucitar Lázaro. Él sabía que Lázaro había muerto y le dijo a los discípulos, vamos, que Lázaro duerme. Y los discípulos dijeron, bueno, si duerme es que va a sanar. No, no, Él hablaba de dormir como la muerte. Y Él fue allí y Él sabía lo que tenía que hacer. Padre, yo sé. Él tenía que reconocer que el que lo llena todo en todo podía llamarlo Padre. Y Él era llamado Hijo del Dios Altísimo. Pero fue llamado en el nacimiento de María. Por eso le dice a María, y será llamado nombre del Hijo del Altísimo. Será llamado. No que el Hijo del Altísimo va a venir sobre ti. No. Ni el Hijo del Altísimo se va a encarnar sobre ti. No. El que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Dios lo llena todo en todo. Podríamos hablar de muchas cosas, pero la verdad es que hacer la voluntad. ¿Cuántos de nosotros hacemos la voluntad del que nos envió? Muchas veces somos vendidos. Hay celo entre el pueblo cristiano. Hay ira entre el pueblo cristiano. Hay envidia. Esos son pecados que muchas veces parece que no nos importa mucho. Lo que nos importa más es si han adulterado o si son estos o si son aquellos. Pero eso de lo demás, de la ira, de las contiendas, de la envidia, de los celos, todo eso parece que, bueno, esos son, digamos como dicen los católicos, pecados veniales. No hay pecados veniales, hay pecado o hay no pecar. No nos dice nada la Biblia de un pecado venial y de un pecado que no es venial, no. El pecado es pecado. Y la ira es pecado. Y la envidia es pecado. Y la gula es pecado. Los celos son pecados. Y tenemos que tener en cuenta todo esto. Estamos haciendo la voluntad del que nos envió. Cuando hay alguien que nos envidia, tenemos que saber perdonarlo, no tomar revancha sobre él. Cuando alguien trata de matarnos, y matarnos no es solamente matarnos de un tiro en la cabeza o de que nos metan una cuchillada o muchas cosas. Muchas veces con una simple palabra nos matan.
con un simple desdén nos matan. Por eso dice el Señor que si llamamos fatuo a nuestro hermano, ya somos reos de muerte. Muchas veces no vamos a poder entender eso. Parece que el cristiano no entiende eso. Parece que solamente entendemos pecados grandiosos. Podemos robarle el ministerio a otro hermano, y eso es pecado, es robar. No, pero no he robado dinero, ni he robado un banco, ni he robado... No, solamente con robarle el ministerio a un hermano ya estás robando. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas de las cosas que pasan es precisamente eso, que no entendemos ni hacemos la voluntad del que nos envió. No perdonamos a los hermanos, no perdonamos a nadie, no perdonamos a nuestros padres, ni a nuestros hijos, ni perdonamos a nuestras mujeres o a nuestros maridos. Somos incapaces de perdonar como Cristo perdonó. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, Él podía decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Me sorprendería mucho ver a algunos cristianos decir, Padre, perdónalos, aun cuando me odian, aun cuando me envidian, aun cuando me están robando. Perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Están amontonando ascua de fuego sobre sus cabezas. Perdónalos, Padre, porque no quiero tener nada contra ellos. Dame más amor por ellos. Ayúdame a orar más por ellos. Estamos escuchando la música esta de fondo, que está muy bonito porque es una canción que dice, haz tu voluntad, y la verdad que es muy bonita. Hacer la voluntad de Dios es de lo mejor que puede pasarnos. Así que lo que vamos a hacer precisamente es esto. Buscar a ver si podemos, si sabemos hacer la voluntad de Dios. El cristiano tiene que hacer la voluntad del que lo envía. Y tú me dirás, Jesús me ha enviado. Sí, nos ha enviado. Id por todo el mundo. Por todo el mundo significa todo el mundo. Tu vecino, tu compañero, tu compañera, tus hijos, tu familia. Todo, ir por todo el mundo, todo eso es todo el mundo. Según qué es tu mundo, o qué entiendes tú por tu mundo. Pero a ese mundo tuyo, ahí es Dios, donde Dios te envía, para que dé testimonio. Muchas veces pensamos que el mundo es tan grande, tan exento, que solamente los evangelistas pueden ir por ahí a predicar, o los misioneros. Pero ¿cuál es tu mundo? ¿Cuál es tu mundo? ¿Dónde está tu mundo? ¿Hasta dónde alcanza tu mundo? Ahí es donde el Señor nos envía. A Él trataron incluso de pararlo los discípulos cuando Él estaba anunciando que iba a morir. Pero Él tenía que decir, no, apártate de mí. Tengo que hacer la voluntad del que me envió. Estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió. Cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Dije, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo ya, mi Padre mandaría legiones de ángeles para defenderme. Pero mi reino no es de este mundo. Y tú tienes autoridad, pero no porque tú la tienes o porque alguien te la haya dado, sino porque Dios ha permitido que tú estés aquí. Es decir, hay cosas tan simples, tan bellas, como hacer la voluntad del que nos envía, como hacer la voluntad del que nos envió. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, y al que creyere. También dice en Marcos
Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Los dones estarán sobre ellos, hablarán en otras lenguas. Muchos dicen que eso es apócrifo, que no está escrito en los originales, pero si vemos Hechos de los Apóstoles podemos ver que estas señales seguirán a los que creyeren, a los que están aquí ahora y los que están lejos y en los que han de creer, para todos. Es decir, que esto de Hechos de los Apóstoles confirma incluso lo que dicen algunos que es apócrifo de Marcos, capítulo 16. Las señales van a seguir a los que creen. Tienen que seguir a los que creen. Pero eso es si hacemos la voluntad del que nos envió. Si hacemos la voluntad del que nos envía. No podemos ir por el mundo haciendo lo que nos plazca. Nosotros tenemos un ministerio. Yo recuerdo un hermano que dijo que cuando precisamente alguien le preguntó en el avión, había alguien que le estaba diciendo todo lo que él era, que era ingeniero, que era director general de una empresa, que no sé qué, que no sé en cuánto, y le dijo, ¿y usted qué? Y él dijo, podría haberle dicho, soy embajador, y no mentía porque es embajador de Cristo. Podría haberle dicho, soy ministro, y no mentía porque era ministro de Cristo. Pero él lo único que recibió de parte del Señor era decirle, yo amo a Jesucristo. Y el hombre que estaba al lado quedó tocado porque no esperaba una respuesta así. Y desde ese momento pudo testificarle y predicarle. Ese era su mundo en ese momento, el que estaba a su lado en el avión. ¿Cuál es tu mundo? ¿Dónde te envía el Señor? La verdad que muchas veces es muy difícil ver y visualizar nuestro mundo. Pero tenemos que aprender a visualizar nuestro mundo. Nuestro mundo está a nuestro alrededor. Muchas veces se ha predicado, ser mi testigo en Jerusalén, que podríamos decir que es como si fuera nuestra casa, en Judea, que podríamos decir que sería a lo mejor nuestros familiares, y etcétera, etcétera, y así vamos llegando hasta lo último de la tierra. Pero, ¿cuál es tu mundo en estos momentos? Qué bueno sería hacer la voluntad del que nos envía. Y tenemos que saber hacer una cosa, sobre todo, buscar precisamente su voluntad. Orad, Señor, ¿qué tengo que hacer en este día? ¿Cuál es tu voluntad conmigo para este día? ¿Qué he de hacer en este día? Y el Señor va a obrar como Él siempre ha obrado. Muchos iban por la calle y testificaban, y a la menor oportunidad sabían dar testimonio del Señor Jesús. Pero ellos sabían cuál era su mundo en ese momento. No hace falta ir a la China o ir al Polo Norte o al Polo Sur, no. Tu mundo está aquí alrededor tuyo. Tu mundo está aquí. Y el Señor te envía precisamente a ese mundo tuyo para que dé testimonio de la verdad. Sobre todo en estos momentos, en este mundo que anda tan mal, poder darle esperanza, poder darle satisfacción a todo lo que ellos necesitan. Poder sobre todo hacer la voluntad de nuestro Dios en los momentos que el mundo necesita tanta y tanto amor. Se necesita tanto amor. Se necesita tanto consuelo, mucha esperanza. El mundo está perdido, no sabe lo que hacer. Muchos cristianos no saben si se tienen que vacunar o no. Muchos no saben si el virus este es verdadero o es mentira. Muchos cristianos dudan sobre todas las cosas. Dudan de todo y para todo.
Y hermano, ahí es donde tenemos que orar y decir, Señor, ¿qué he de hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si tú estás conmigo, yo iré hasta el fin del mundo. Si tú estás conmigo, como decía Moisés, tú tienes que venir con nosotros, si no, déjanos aquí perdidos en el desierto. Porque si tú no vas con nosotros, ¿para qué vamos a seguir? Y es cierto, si Dios no va con nosotros, ¿para qué seguir? Hay que saber hacer la voluntad del que nos envía. Jesús supo hacer la voluntad del que lo envió y llegó hasta la muerte. Una muerte atroz, vendido por sus amigos, traicionado por ellos. Había odio hacia él, pero él perdonó. Hagamos la voluntad de Dios. Amén. Shalom y Maranatha. Que Dios os bendiga.